Y gozaré regocijaré y escucha mi voz y sea un dulce sonar para ti. Y elevando mi voz y gozaré en ti. Regocíjame y escucha mi voz, que sea un dulce sonar para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Creo que estamos agradecidos con el Señor una vez más por estar aquí. Creo que está de más decir que el Señor nos ha bendecido grandemente por cuanto estamos en el lugar que Él ha querido, que Él nos ha preparado para adorar, para adorarlo a Él, que Él es el único que merece adoración por todos los siglos de los siglos. En esta noche, hermanos, vamos a estar abriendo la Escritura en el libro de San Juan. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 34 y 35. En esta noche vamos a hablar sobre el tema pequeños dioses. Usted sabe, los hijos de Dios son dioses pequeños. Entonces, en esta noche estaremos hablando sobre pequeños dioses. Dice la Escritura desde el verso, vamos a leer desde el verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor, que tú nos concedes estar de nuevo, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, convencidos estamos en nuestros corazones que tú has revelado la palabra para nosotros. Mientras el mundo está agonizando, Señor, agonizando por el hambre y por la sed, Señor, de justicia, tu pueblo, Señor, está siendo saciado en abundancia. Señor, somos un antitipo de esa viuda que Elías le dio lo suficiente aceite y la suficiente harina para poder mantenerse en esos días de sequía, en esos días de hambre, Señor. Tu pueblo, Señor, se está alimentando grandemente, y creo que nosotros, como un pueblo agradecido, te decimos gracias de todo nuestro corazón, porque nos has abierto tu palabra y somos un pueblo, Señor, que estamos en abundancia. Así que te damos las gracias. Sé con nosotros, Señor, en esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, que ha estado a través de los cantos, pueda estar a través también hoy de la palabra que va a ser palabra. Padre, sé con cada uno de nosotros, como también por los oyentes de la línea del teléfono. Te ruego, Señor, que tú los bendigas también y que les dé la porción que necesitamos para seguir escalando a esa gran pirámide. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias.
Amén y amén. Así como están, no se sienten, vamos a leer otra escritura. Ya la hemos leído en otra ocasión, Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, verso 20 y el verso 27. Dice la escritura, el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Pueden sentarse. Fíjense que tremenda la escritura, cómo estaba el Señor Jesús identificándose en su ministerio, trayendo ya el cumplimiento de la palabra, y cómo vienen los judíos. Usted sabe que el judío era el pueblo religioso, el pueblo de la época. En cada edad, en cada tiempo ha habido un tiempo religioso, como también ha habido un tiempo donde está el pueblo verdadero. Las dos líneas vienen. Los dos, siempre han habido gemelos, dice el profeta de Dios. Estaba un Caín, un Abel, estaba un Balaán, un Moisés, estaba un Jesús, un Judas, y hoy en el tiempo del fin está el mensajero y está el espíritu anticristo. Así que hemos visto eso. Entonces ahí estaba, en el tiempo de Jesús estaban los judíos, fíjense, un pueblo conocedor, hermanos, de la Biblia. Los judíos era un pueblo que estaba constantemente estudiando la palabra. No era un pueblo que alguien podría llegar y decirle: ustedes son mentirosos, ustedes son falsos, ustedes son personas borrachas, ustedes, no, adúlteros. Dios me libre que un judío, un fariseo, fíjese, o uno de la secta de los fariseos, los saduceos, pudiera cometer adulterio. ¿Cómo podía ser eso? Eran gente pulcra, gente entregada a las cosas de Dios, pero fallaron en ver la palabra hecha carne. Eso fue el error de ellos, hermano. A veces me pregunto qué está pasando en el tiempo que nosotros vivimos, cuando estamos pasando por alto la palabra hecha carne, porque Dios siempre se está haciendo carne. Si no, ¿por qué razón Jesús está diciendo que Dios le llamó dioses? Fíjense, volvemos a la escritura. Jesús le respondió, verso 34, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Hermano, si usted es un Dios, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser un Dios. Porque Dios no puede tener un hijo animal, no puede tener un hijo, Dios no puede tener un hijo y ser un caballo. Como un caballo no puede tener un hijo y ser un perro. Bueno, hemos estado hablando sobre eso en predicaciones anteriores, que cada semilla reproduce según su especie. Entonces, si Dios tiene un hijo, tiene que ser un Dios. Entonces, pero estos estaban admirados, ¿me entiendes? Y querían apedrear al Señor, porque Él había blasfemado. Imagínense qué ignorancia. Lo querían matar a pedradas porque Él había blasfemado, porque Él había dicho que era hijo de Dios. Hermano, yo me quedo pensando cómo puede llegar la mente del hombre tan baja. Hombres estudiados, hermano, que estaban escudriñando el Antiguo Testamento. Esa gente usted no podía ganarles a pura, como dicen, a pura labia. No podía. Eran gente que conocían las Escrituras. Pero fallaron en reconocer la forma en que Dios estaba siendo presentado. Y ese ha sido el error. Y ese puede ser el error en esta noche. En la forma que Dios está siendo presentado. Hermano, la Escritura dice que el Espíritu Santo va a venir y nos va a enseñar y nos va a edificar y vamos a recibir la unción del Santo. Pero se nos pasa por alto eso, porque lo esperamos ver de la manera que los fariseos querían verlo. Dice el profeta de Dios que querían ver a ese Mesías quizás en un caballo blanco. Claro, ellos no tenían el Apocalipsis todavía, donde estaba profetizado que iba a venir en un caballo blanco. Pero ellos en su imaginación pensaban que ese Mesías iba a venir en un caballo blanco.
O posiblemente bajaba en una escalera de oro, como lo vio Jacob. Y que ángeles bajaban y que llegaban y no va a bajar ese Mesías del cielo, iba a llegar donde el primer predicador, el más grande, el gran Nicodemo, el gran Caifás o el gran Anás. Y llegar y decir, señores, aquí está el Mesías. Esa era la manera que ellos pensaban que el Mesías iba a venir. Y esa es la manera que el mundo sigue pensando. Si usted, hermano, sigue con el mundo, usted seguirá pensando de la misma manera. Bueno, ¿y cuándo está Dios? Pues, ¿dónde está Dios? Y Dios siendo presentado de una forma tan sencilla que el pueblo lo está pasando por alto. Hermano, estoy hablando de que dioses, fíjese, pequeños dioses, somos pequeños dioses. Qué bonito soy yo, ¿verdad? Somos pequeños dioses. Pero dice el profeta, pero empecemos a sacar ciertas cosas. Y entonces ya empezamos a dudar ya. Entonces, vea, vamos a ver lo que dice el mensaje. Dice, los profetas fueron considerados dioses. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted cree que Moisés fue un dios? Hermano, por favor no lean. Hermano Manuel. ¿Usted cree que Moisés fue considerado un dios? ¿Por qué? ¿Por qué fue considerado Dios Moisés? Bueno, nosotros sabemos que el primer Dios que hubo aquí sobre la tierra fue Adán. Dice el profeta que él tenía el dominio sobre la naturaleza. Entonces, una de las cualidades de un Dios, fíjese, es de que él tiene dominio sobre la naturaleza. Ahora pregunto, ¿habrá tenido dominio sobre la naturaleza Moisés? Señor. Hermano, si dominó las aguas. Le ordenó a las aguas que se abrieran. Nosotros podemos gritarle a las aguas que se abran y no se van a abrir. ¿Por qué razón, hermano? Porque él tenía esa comisión de parte de Dios. Y él como un Dios lo hizo. ¿Me entiendes? Entonces dice el profeta, los profetas fueron considerados dioses. El hombre fue hecho un Dios menor. Y se le dio un dominio sobre la tierra. Esa es la razón por la que el mundo hoy en día está gimiendo. ¿Por qué está gimiendo la naturaleza? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay toda esta cosa? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué toda esta situación de delincuencia? ¿Por qué toda esa cosa? Porque el mundo está gimiendo. ¿Por qué está gimiendo? El mundo quiere ver, el mundo, hermano, la tierra quiere ver sus dioses. Amén. Quiere ver los verdaderos dioses. ¿Me entiendes? Y ahí está gimiendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque eso es lo que dice la Escritura, que aún nosotros gemimos para que venga nuestra redención. Hermano, ya nuestra redención comenzó en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero necesitamos la redención del cuerpo. Pero hermano, usted aún con este cuerpo, usted puede tener dominio. Porque el profeta de Dios de esta edad tuvo el dominio. Y para comenzar hay que dominar primeramente este cuerpo. Hay que dominar estos sentidos que a cada ratito nos traicionan. A cada momentito nos engañan. Y estamos cayendo cada ratito bajo el dominio de los sentidos humanos sin darnos cuenta. Hermano, yo a veces me rasgo la cabeza, hermano, y digo, ¿qué es lo que pasa? Estamos constantemente diciendo las cosas que se tienen que hacer y no se hacen. Hermano, usted dice, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Hermano, yo puedo sacar detalles y ustedes se van a sorprender de lo que el profeta de Dios dice. Bueno, tengo una escritura por aquí. Y fíjense que no la tengo, no la anoté. Pero hay un mandamiento que el Señor dijo que era el más principal de todos. El más principal. Y era de que nosotros debíamos de adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y después dijo que íbamos a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Eso es la gran comisión. Nosotros no podemos llegar a ser dioses ni ser restaurados completamente si no llegamos a considerar lo que es el amor ágape, el amor divino. Pero voy a continuar aquí, hermano. Voy a dejar eso ahí. Esa es la razón, dice, por lo que el mundo hoy en día está gimiendo, esperando por las completas manifestaciones de los hijos de Dios.
Porque no se ve la naturaleza o el mundo, no mira a los hijos de Dios. ¿Dónde están? No los veo. Están en medio de la gran confusión, pero no se ven. Dice, hay una gran, dice, una gran profunda, una gran bendita enseñanza en eso, que algún día el hombre regresará a su lugar correcto. Hermano, la estancia de este lugar, la ida a la iglesia, es para que usted regrese a su lugar correcto. Amén, Señor. Como sea. Posiblemente usted es un diablo, va a regresar a ser un diablo. Eso es lo que la Escritura dice. Judas era un hombre como Jesús. Judas era un hombre como el apóstol Pedro. Pero él tenía que llegar a un momento de regresar a su condición original. El profeta de Dios está diciendo, el hombre regresará a su lugar correcto, sea el destino que tenga. Y usted tiene que saber cuál es su destino. ¿Por qué razón usted no logra obtener ciertos beneficios? ¿Por qué razón usted no logra tener cierta victoria sobre ciertos detalles de su vida? ¿Por qué será? Examine su corazón. Sea obediente. Hermano, porque hay unas cosas, hermano, yo estaba enseñando cosas, yo estoy esperando, voy a decir algo así, estoy esperando 3 personas que actúen aquí en este lugar. Y pasa el paso del tiempo, y yo no veo que actúen. Y yo digo una cosa, ¿qué será? ¿Será que el enemigo ya le abrió un hoyo en la oreja a este personaje, o a estas personajes, o a estas personas, y ya no se oye lo que se está diciendo aquí desde el púlpito? Es tremendo, hermano, si solo falta señalarlo, pero no quiero hacerlo. Quiero que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de esas personas. Entonces dice el profeta, ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Hermano, está hablando de dioses. Sí, hermano, pero vamos a comenzar con las cosas pequeñas. Vamos a comenzar con la base, que es un arrepentimiento, hermano. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un reconocimiento de quién es Dios, para que nosotros vayamos en escala hasta que lleguemos a ser dioses y volvamos a nuestro lugar correcto. Eso es la enseñanza. No es religión, no se confunda. Si usted quiere religión, hágase católico romano. Ahí está mejor, ahí le luce mejor. No, pues, ¿qué hace un católico romano? Pues el domingo va a misa y al salir de la misa él sigue con el mismo chisme, sigue con los mismos pensamientos, sigue con el mismo adulterio, sigue con la misma fornicación, sigue con los mismos pensamientos. Hermano, eso es un católico romano. Pero aquí nosotros no somos católicos romanos. Aquí estamos siendo enseñados por Dios mismo. Alguien dice, hermano, ¿usted se cree de Dios? No, la palabra es Dios. En el principio era la palabra, hermano. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y anduvo caminando aquí en los Estados Unidos para traer un mensaje para que usted despierte de la oscuridad. Hermano, esas son las realidades. El hombre dice regresará a su lugar correcto. ¿De qué manera? De esa manera, comenzando de esas cosas sencillitas. Y su dominio será la tierra. Porque mucha gente piensa que va a salir volando y salir allá en las nubes y ya va a estar tocando un arpa, medio dormido, porque allá no se ve muy bien. ¿Me entiendes? El profeta de Dios dice que su dominio será la tierra. O sea, vamos a gobernar la tierra. Le estoy hablando a la novia. Vamos a gobernar la tierra. Lo vamos a hacer, hermano, porque está profetizado. Y tenemos un líder que ya está profetizado en la Biblia. Ahora dice el profeta, sigue diciendo. Dice él. Y su dominio será la tierra, y él hablará al árbol, y eso es lo que va a hacer este Dios, o este hombre cuando sea restaurado a su lugar correcto. Él hablará al árbol, o a la montaña, o a lo que fuera, e irá a su lugar correcto como se intentó que fuera. Somos criaturas caídas. Ahí estamos conscientes de eso. Pero mi alma, hermano, ya fue rescatada. Pero yo en el alma estaba caído también. Porque la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros
Usted sabe que solo hay un pecado y es la incredulidad. Mi alma no sabía que había un Dios. Mi alma no había reconocido que Dios había hecho un sacrificio. Pero mi alma reconoció y por lo tanto yo ya estoy fuera de la muerte. De cierto os digo, dice el profeta, vosotros que sois pequeños dioses. Fíjese cómo lo está traduciendo Marcos 11. Fíjese cómo lo está traduciendo el profeta. De cierto os digo, vosotros que sois pequeños dioses, si dijeren a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, si no creyeren que será hecho lo que dijeren, lo que digan les será hecho. Hermano, ¿quién va a cumplir esa escritura, hermano? ¿Quién va a cumplir esa escritura? Pues el Dios líder nuestro. Alguien dice, bueno, el religioso rápido dice, pues, mi Señor Jesús. ¿Verdad que sí? No, mi Jesús. Bueno, eso es el denominacional. Mi Jesús, fuera de mi Jesús, no me toquen a mi Jesús. Mucha gente dice así, no, pues yo sigo a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Usted tiene que seguir a Jesús desde el principio, desde el Génesis. Seguirlo, rastrearlo, venirlo viendo, hasta llegar al final. Y entonces yo le voy a creer que usted cree en ese Jesús. Pero la gente solo dice, no, a mí, yo no sigo a nadie, yo no sigo a nadie. Eso es lo que pasó con los fariseos. Le dijeron, tú blasfemas, porque estás diciendo que sos hijo de Dios. O sea, nosotros ahí en la ley dice que nosotros no sigamos a hombres. Por lo tanto, a ti no te vamos a seguir, porque tú dices que haces esto, que eres... porque él dijo, hay una sola señal, fíjese, que creen en el que él ha enviado. Esa es la única forma, es la única obra que se le puede hacer a Dios, que ustedes crean en el que él ha enviado. ¿Y qué señal nos muestra? ¿Quién eres tú? Pues? ¿Por qué razón actuaron de esa manera? Por causa de los líderes religiosos. Y esa es la razón, hermano. Los líderes religiosos. Y como dijo Jesús, si el ciego sigue a un ciego, ambos se van al hoyo. Pues eso es lo que está pasando. Ustedes deberían de dar gloria a Dios. No, porque ustedes no tienen un líder ciego. Ustedes tienen un líder que vio más allá de la cortina del tiempo. Es para gozarse, para sentirse felices. Entonces dice él que regresan directamente a Génesis. Estos dioses tienen que regresar al Génesis. Hermanos, si la gente no entiende ni el libro de Génesis. Hay mucha gente que dice que, así como su papá Caín, dicen que se comió una manzana. Hay mucha gente que cree que el pecado, cuando la mujer se dio cuenta que estaba desnuda, es porque se comió una manzana. Hermano, yo veo un montón de mujeres que se comen las manzanas, se las comen, yo las he visto, y no se dan cuenta que están desnudas, siguen desnudas en la calle. Pero dele todas las manzanas que quiera y no se van a dar cuenta que están desnudas. Porque no fue la manzana la que se descubrió que estaba desnuda. Fue sexo. Eso es, así dice el Señor. Eso lo dijo Dios mismo. Si usted no cree eso, va a ser Proverbios 30:20. Y dígame qué fue lo que la mujer adúltera comió. ¿Me entienden? Entonces dice, regresan directamente a Génesis, al original. Eso es lo que tienen que hacer los dioses. Los hijos de Dios ya restaurados a ser dioses van a regresar al Génesis. ¿Qué es? Ahora dice, el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando. Todo se está moviendo. ¿Qué dice? Por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hijos verdaderos, hijos nacidos. Fíjese en qué posición está colocando el profeta a los dioses. Hijos verdaderos, hijos nacidos, hijos llenos. Fíjense, llenos del Espíritu. Ahora, hermano, tengo algo aquí. En la palabrita, el hombre regresará a su lugar correcto. Tenemos, hermanos, que saber de qué manera es que el hombre va a regresar a su lugar correcto. Fíjense, y para eso tengo otro extracto que está en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Ya lo he leído muchas veces, pero quiero encajarlo aquí, quiero ponerlo aquí. Fíjense. Dice el mensajero que nosotros no somos una denominación. Eso que quede claro. Tanto para los escuchas o los videntes. Que quede claro que nosotros no somos una denominación. Mucha gente dice nosotros no somos una denominación. Hay mucha gente que dice nosotros somos interdenominacionales.
Pero hermano, estas personas que dicen así están siendo guiados por un líder, fíjense, que no ha reconocido el mensaje de la hora. Por lo tanto, es una denominación. No sé si me entienden. Lo repito de nuevo. Hay muchos grupos a nivel mundial que dicen que son interdenominacionales. ¿Por qué? Porque no pertenecen a las grandes organizaciones como la Bautista, la Presbiteriana, la Asamblea de Dios, los Pentecostales Unidos, bueno, etc. ¿Me entiendes? Testigos de Jehová, adventistas y todo ese grupo de denominaciones. Como ellos están fuera de esos sistemas, ellos dicen que son interdenominacionales. Pero la palabra denominación, hermano, no es necesariamente que usted esté organizado, sino que usted piense aparte de lo que Dios pensó para ahora. Eso es una denominación. Una denominación es cuando usted piensa algo de la Biblia que Dios no pensó de esa manera. Eso es una denominación. Entonces el mensajero dice, nosotros no somos una denominación, pero sí pertenecemos a un reino. Ahora ese reino está profetizado en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel está profetizado de ese grupo que van a reinar, pero hay un líder allí, un rey que tiene ese reino. Entonces, ¿cómo va a venir? ¿Cómo vamos a identificar nosotros ese rey? ¿Cómo vamos a identificar a ese hombre que ha sido llevado de nuevo al Génesis, que ha sido restaurado a ser un Dios? Tenemos que identificarlo en nuestros medios para que nosotros podamos estar seguros de lo que creemos. Como que está un poco misteriosa la cosa. Sí, hermano, mi mensaje es de misterio. Pero nos sigue de la voz del séptimo ángel. Fíjense. ¿Qué es lo que va a suceder? El misterio va a ser revelado. No todos lo van a entender. No todos lo van a entender. ¿No? Usted piensa que la gente entiende los 7 sellos. Aún gente de nosotros, de gente que dice identifica con este mensaje, no entiende los 7 sellos. ¿Por qué razón, hermano? Porque no es para todos. Entonces dice el mensajero que nosotros pertenecemos a un reino. Y el reino es la palabra de Dios. Fíjese cómo lo trae él. El reino es la palabra de Dios hecha espíritu. Aquí me voy a detener un momentito. Vamos a analizar la palabra Juan 14:12. La palabra Juan 14:12, y el verso San Juan 14:12, todo el mundo lo lee. Pero ¿por qué no lo hace espíritu? No lo puede ser espíritu. Porque ahí está diciendo, de cierto os digo, fíjese, el que en mí cree. Bueno, todo el mundo levanta la mano y dice, yo creo. ¿Verdad que sí? Sí. Pero él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, todo el mundo, yo creo. Las obras que yo hago, yo creo que tú hiciste las obras. Él también las hará. Allí es la cosa diferente. Porque viene el diablo y le dice, no, pues tú pon la mano sobre los enfermos y van a sanar y es una obra. Sí, pero Dios no está hablando, Jesús no está hablando de esas obras. Él está diciendo las obras que yo hago. Y empezamos a enumerar las obras que Jesús hace y nos damos cuenta que Él tenía el poder, fíjese, de resurrección. Entonces, hermano, Él tenía una obra y era poder de resurrección. Otra cosa que tenía es que Él era un Dios en la tierra. Porque le dijeron, tú dices que eres hijo de Dios y estás blasfemando. Entonces, Jesús estaba en una forma, fíjese, del Hijo de Dios. Sí, amén. Hermano, entonces, eso, Juan 14:12, ¿por qué no se ha hecho vida? Porque tiene que hacerse vida el personaje que lo cumple. Amén. La persona que va a cumplir San Juan 14:12 es la persona que lo va a hacer vida. Que lo va a hacer un espíritu. Porque la Biblia está allí, hermano, y está muerta. La Biblia está muerta. Usted la puede quemar, la puede romper y no pasa nada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está ahí. La letra mata, hermano. Eso es lo que dijo el apóstol. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces tenemos la palabra ahí, San Juan 14:12, está muerta y sin vida. Pero cuando viene el personaje que va a hacer las obras, le da vida a esa escritura. Y la persona comienza a hacer las obras porque él está dando vida a esa palabra. Y eso es el reino, dice. Eso es lo que está diciendo aquí. El reino es la palabra de Dios hecha espíritu. ¿Cuál palabra? Hermano,
Dios no va a venir a ser la palabra de Noé la va a venir a ser espíritu ahorita. Entonces levantó un Noé haciendo un arca. Vengan a ayudarme a clavar. ¿Me entiendes? Pero lo que está haciendo vida la palabra esa palabra no es de nosotros. Entonces tenemos que saber cuál es la palabra que se va a venir a hacer vida para entrar en ese reino. Señor, ven. ¿Me entiendes? Entonces la gente está confundida, hermano. Nosotros no podemos decir que el libro de Génesis del arca de Noé no es la palabra de Dios, sí, pero no es para nosotros. Así es, amén. Hermano, imagínate que yo estuviera aquí fabricando un arca. Hermano, vea que hasta el más ignorante me diría, este está loco. Pero eso no quiere decir que no era la palabra de Dios, y es la palabra de Dios. Pero ya pasó. Ya no se está cumpliendo ahora. ¿Qué es lo que Dios? Usted tiene que vigilar cuál es la parte o cuál es la palabra de Dios que se está cumpliendo ahora mismo. Entonces dice, y el reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra propia vida. San Juan 14:12, yo no le puedo dar vida. Yo reto a todo el mundo, al más hombre más santo y lo que, ¿sabe una cosa? Y el hombre más místico y lo que sea, y el más espiritual, que me le dé vida a San Juan 14:12. Así es. Sí, Señor. Hermano, no hay, No, Señor. pero sí hay uno reservado Venga, para mostrarle a este mundo que el hombre regresó a su estado original. Pero todo a su tiempo. Dios tiene su sazón, Dios tiene su tiempo. Entonces el mundo, ¿sabe qué? La iglesia carnal quiere forzar a Dios a hacer las cosas. Dios tiene un plan, tiene un programa ya. Fíjese, yo voy a dar las escrituras, hermano, que hablan de eso. Fíjese, ya las conocemos nosotros, pero para información de los que nunca han oído de eso. El reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra propia vida, trayendo a cumplimiento toda promesa de este día. Amén. Ay, hermano, ¿cuáles son las promesas para este día? Hermano, había una promesa que iba a venir un profeta de Dios, como en los días de Noé. Eso es una de las promesas para este día. Como los días de Noé, así va a ser cuando el profeta venga. Alguien dice, ahí no dice así, hermano. ¿Cómo no dice hijo del hombre? Y hijo del hombre significa profeta. ¿Me entiendes? Porque tiene que venir como un hombre. Por eso está diciendo hijo del hombre. ¿Me entiendes? Entonces dice, a cumplimiento toda promesa de este día. Igual como lo hizo en aquel día, cuando la palabra y Dios fueron uno. Fíjese, la palabra, usted sabe que la palabra es Dios. La Biblia sí dice. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero aquí está diciendo el profeta, fíjese, está diciendo, fíjese cómo lo dice, cuando la palabra y Dios fueron uno. Entonces, palabra y Dios se hicieron uno. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Cuando estaba Jesús ahí diciéndole a los judíos que estaba escrito que éramos dioses. Ahí estaba la palabra y Dios siéndose uno, pero en una forma humana. Eso es lo que el hombre no puede ver, porque hay tanta falsedad que no se dan cuenta. Hermano, usted dice, hermano, yo hace eso. Por gloria a Dios. Usted ya sabe eso. ¿Me entiende? Entonces dice, y ahora mismo, ya él lo está trayendo, fíjese, para 1962, 1961, aquí en Estados Unidos. Y ahora mismo Dios y su palabra son uno. Señor. Otra vez. La palabra y Dios son uno una vez más. No solamente con Jesús, fíjese, sino que ya es aquí en el tiempo del fin. Cuando el mensajero, fíjese, aparece. Cuando la Escritura ya está diciendo que el ángel ya está ahí. Porque si no estuviera el ángel, hermano, ¿cómo pudiera estar siéndose la palabra vivificada, siéndose espíritu ahí? Cuando la palabra se hace espíritu es cuando se cumple en el momento ahí.
Entonces, fíjese lo que dice, es algo tremendo, hermano. Posiblemente mucha gente se va a confundir, pero, hermano, tengo que hacerlo, tengo que decirlo. Fíjese, como hizo en aquel día cuando la palabra y Dios fueron uno, allá en el tiempo de Jesús. Y ahora mismo también Dios y su palabra son uno. Pero ¿qué hizo Jesús cuando, qué hizo esa palabra y Dios cuando se unieron? Fíjese, trajo un poder sobrenatural. Mostró al Dios de la tierra. Mostró las maravillas. Aún que le ordenó a un árbol que ya no diera fruto y lo secó desde la raíz para arriba. Pero ¿por qué los judíos no se dieron cuenta de eso? ¿Por qué los judíos no dijeron, qué tremendo, mira este hombre lo que acaba de hacer, miren lo que este hombre dice? No, hombre, este es el Mesías. Va, ¿saben qué? Yo dejo de ser fariseo, yo me voy a seguir tras este hombre. No, pero como había un populacho, ¿me entiendes? Había un chambrerío, había un chismerío de que ese hombre era falso y la gente solo es falso, es falso. No, es que el vecino dice que es falso. ¿Me entiendes? Entonces toda la gente se deja guiar por el más ignorante. ¿Me entiendes? No se detiene a escudriñar, hermano. No se detiene a ver si eso estaba profetizado en la Biblia. Entonces dice el profeta, aquí vamos a entrar en otra cosa. Es lo mismo, siempre es lo mismo, pero para que veamos por qué nosotros vamos a ser dioses. Y somos dioses potenciales ya. Ahora dice, y ahora mismo también Dios y su palabra son uno, siendo de esta manera la jefatura del cuerpo. Hermano, entonces quiere decir que cuando Dios, fíjese, cuando Dios se une con la palabra, fíjese, que vienen a ser uno, entonces viene a ser el jefe. Y cuando el jefe habla, todos se tienen que callar. Pero dice el libro de Amós, si el león ruge, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién no va a temer? Hermano, dígame quién no le tiene miedo a un león. No importa cuán enojado o lo que sea ese hombre. Cuando un león ruge, hermano, todo el mundo teme. Porque Dios está siendo comparado, fíjese, con un león. Tengo la escritura para eso, si es posible lo vamos a dar. Fíjese, pero ustedes vean que estaba la promesa de un jefe. Claro, ese jefe no vino diciendo, ¿sabe qué? Yo soy el jefe y voy a mandarles a ustedes, ¿sabe qué? Presbiterianos, vengan para acá, metodistas. No, ese hombre trajo el poder de Dios para mostrarle al Hijo de Dios que él era el jefe. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que la gente no va a tomar al jefe que es, va a tomar al otro jefe. Porque ese va a venir en su propio nombre y entonces a él sí le van a creer. Siendo de esta manera, cuando la palabra y Dios es en uno, siendo de esta manera la jefatura del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. La iglesia verdadera. El cual es redimido. Hermano, entonces va a suceder que este jefe va a ser redimido. Hermano, hemos estudiado esto por mucho tiempo y lo vamos a seguir estudiando por toda la vida que yo viva aquí sobre la tierra. A mí no me importa si se aburre, pero yo voy a seguir predicando eso. Porque eso es la clave para irnos. Si usted no logra captar esa gran revelación, hermano, usted se va a quedar cuando Jesús venga. Entonces, hermano, está diciendo que la palabra hoy se ha hecho, fíjese, con Dios se ha hecho uno. Y que ha venido a ser el jefe. Y que ese jefe ha sido redimido ya. Ya está redimido. ¿Quién lo redimió? Pues el Señor Jesucristo. Porque es el único. Ahí sí yo puedo decir mi Señor Jesucristo. Porque es mi Redentor. No hay nadie más, hermano, que pueda redimir. No hay Virgen María, no hay Guadalupe, no hay Chana, no hay nada. Sí, así es. Señor, Porque Él pagó el precio. Él vio al hombre caído y dijo, lo voy a rescatar. Y vino y pagó el precio. Y ahora es el tiempo para que nosotros veamos al rescatado. Es para que veamos el ejemplo de que Dios ya pagó el precio. Y que de verdad este hombre ha sido redimido. Ahora dice, jefatura del cuerpo, el cual es redimido
para traer un mensaje en los últimos días. Este jefe, siendo redimido, va a traer un mensaje. Alguien dice, hermano, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál sería ese mensaje? Fíjense, el profeta de Dios dice, le voy a dar la escritura también, el cual es redimido para traer un mensaje en los últimos días y ser levantado de entre los muertos en la resurrección. Entonces ese jefe es redimido, fíjense, y es muerto. Tiene que ser muerto. Porque ¿cómo lo va a levantar usted en la resurrección si no se ha muerto? Entonces aquí está el gran misterio. Tenía que morir. Aleluya, gloria a Dios. Tenía que morir, hermano. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva frutos. Tenía que morir para que esa vida, hermano, pudiera venir a nosotros. Dice, hermano, pero que no es Jesús. Ya en este tiempo del fin, no es Jesús. Hermano, ¿por qué razón? Porque Dios ha venido levantando Jesuses. Levantó Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero. Y en el tiempo del fin levantó al séptimo mensajero. Cuando dice la Biblia que eran los 7 cuernos del Cordero. Pero la gente no conoce la Escritura y se extraña, hermano. Dice, hermano, ¿y qué es lo que están hablando ustedes? No, ustedes son anticristos. Hermano, y no saben cuál es la señal del anticristo. Yo voy a decir cuál es la señal del anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo viene en carne humana es anticristo. Así que si usted dice, no, yo no creo que Jesucristo haya venido en carne, entonces yo le digo, usted es anticristo. Bueno, eso es lo que dice mi Biblia. Entonces dice la Escritura, hermano, para ser levantado de entre los muertos en la resurrección, para volver, después de que resucita, vuelve, y entonces viene a ser restaurado. ¿A qué va a ser restaurado? Al Dios, a ser un Dios como Adán. Esta es la otra palabra, restaurado, redimido, jefe, muerto. Hermano, esto es suficiente para dejar la bobería del mundo. Esto es suficiente para dejar de andar pensando como niños. Esa es la cosa, hermano. Y me gusta cuando dicen amén, lo que no me gusta es cuando no lo hacen. Y esos que más dicen amén son los que no lo hacen. Sí, hermano. Es la verdad. Poco a poco vamos a ir descubriendo esta cosa. Porque yo quiero descubrir a Satanás en el más mínimo movimiento. ¿Me entiende, hermano? Porque tengo lo suficiente conocimiento de la palabra de Dios para descubrir a Satanás en el más mínimo movimiento. Así que no piensen, hermanos, que yo no sé. Yo sé cuando la serpiente se está moviendo. Hermano, ¿y qué es lo que va a hacer? Lo va a destruir a ustedes propiamente. Porque yo ya sé, hermano, por dónde viene. Señor. Hermano, está dura la situación. No, es de maravillarse, es de alegrarse, hermano. O no tenemos el jefe ese que somos nosotros el pueblo. Y entonces, pues, hermano, si él es el jefe, vamos a detallar qué es lo que el jefe nos dijo. No voy a entrar ahora en eso, pero en futuras predicaciones voy a entrar detalladamente en lo que el jefe dijo. Sigue diciendo, levantado de entre los muertos en la resurrección para volver y ser restaurado. Hermano, entonces está diciendo el profeta bajo la unción del Espíritu Santo que va a venir un hombre y va a ser restaurado, que es el jefe del cuerpo. Alguien que nunca ha escuchado este mensaje va a decir, hermano, ¿y quién es ese? Pues, hermano, el gran pilar de fuego, la gran columna de fuego, el Espíritu Santo, pero en una forma humana. ¿Por qué razón? Porque mi tema es dioses pequeños. Ahora sigue diciendo, ¿para qué va a volver, hermano, y para qué va a ser restaurado? Para ser, dice el profeta, como Adán.
Hermano, ¿no le gustaría ver a usted de nuevo un hombre restaurado como Adán? Hermano, tal vez así, cuando me vean restaurado como Adán, tal vez así lo convenzo, hermano. Sí, hermano, porque yo ahorita veo que no hay convencimiento todavía. Hermano, pero Dios tiene su tiempo. Y ustedes van a ver, fíjense, un momento, un día, lo que es ser restaurado como Adán. Hermano, lo está diciendo el profeta, yo lo creo. Dice, para volver y ser restaurado como Adán, fíjese, y Eva en el huerto del Edén. Allí está el misterio triple de Dios, su cuerpo. Entonces Dios, ¿cómo lo vamos a ver? A través de un cuerpo. ¿Un cuerpo de qué? De creyentes. Vamos a ir a Isaías, se fue el tiempo, ¿no? Y vamos a ir a Isaías, rapidito. Escrituras conocidas que más antes las estoy tocando desde el mismo punto de vista, pero de una manera más detallada. Isaías 55, fíjense, ahí vamos a ver el jefe que está hablando el mensajero. Cuando lo tengan, en eso que lo están buscando, voy a leer esto. Oye, fíjense lo que el profeta dice aquí. ¿Pueden ver los sellos ahora? ¿Pueden ver los 7 sellos ahora? Pregunta él a su congregación. ¿Pueden ver los 7 sellos ahora? Y nos preguntan nosotros, ¿pueden ver los sellos ahora? Hermano, porque todo esto que estamos hablando está dentro de los secretos de la Biblia. Pero la Biblia estaba sellada con 7 sellos. Se necesitaba romper eso que estaba ahí para ver lo que estaba oculto. Y dentro de esos sellos está esto que estoy hablando yo en esta noche. ¿Pueden ver los sellos ahora? Pueden ver, dice a él, en su obra de mediador, redimiendo. Viene otra vez al punto de ser redimido, ¿sí? Y de ser restaurado. Porque usted sabe que hay 2 promesas grandes, la redención y la restauración. Usted sabe que la redención la trae Jesucristo. Nadie le va a quitar el título de redentor. ¿Me entienden? Pero el restaurador es el profeta Elías. Y eso el mismo Jesús lo dijo. Elías es el que restaura todas las cosas. No solamente va a restaurar al hombre, sino que va a restaurar aún el planeta. Pueden ver los sellos ahora, dice, y a él en su obra de mediador redimiendo, pero algún día él vendrá para reclamar este libro que él ha redimido. Un día él va a venir a reclamar este libro que ha redimido. ¿Por qué? Porque en ese libro de los 7 sellos están los nombres de la novia. Y él va a venir a traer a su novia. Él va a venir a traer a su pueblo que está escrito ahí. Y todo lo que está en este libro es él. O sea, el creyente que está en el libro. Entonces, ¿qué es lo que está en el libro? Estoy yo. Entonces, ¿para qué va a venir él? ¿Para qué? Va a venir para rescatarme. ¿Me entienden? Para eso va a venir él, porque eso es lo que está diciendo. Y reclamar este libro que él ha redimido. Viene a reclamarlo. Y todo lo que está en este libro es él. O sea, el creyente que está en el libro. Ahí está el hermano Wilber, ahí está el hermano Elmer, ahí está, todos los hermanos ahí están. Qué bonito. ¿Verdad que está bonito, hermano? Está bonito, hermano. Si usted lo duda y la forma que yo lo digo, hermano, a usted no le importa la forma que yo lo digo. Si usted está seguro que usted está ahí, sonría. Como decía aquel predicador, sonría, Jesucristo le ama. Hermano, ¿o no quiere usted que merece que nosotros sonriamos? Hermano, ya olvídese un momento de las cosas del mundo. Ahora fíjense, ¿qué es lo que está en ese libro? Dice el creyente. ¿Y qué es lo que es ese creyente? Dice el profeta. Y la palabra es él. Todo lo que está en el libro, él viene por este libro de redención. Y los nombres fueron escritos en este libro desde antes de la fundación del mundo. Cuando también él, como el cordero, fue inmolado. Ahora aquí está hoy en su palabra, manifestándolo lo mismo que allá. Ella no puede reconocer a ningún otro jefe. Hermano, pero ¿por qué no le hacemos caso al jefe? Para aquellos que no le han hecho caso
examine su vida Sí, Señor. y vea dónde usted no le ha hecho caso al jefe. Porque él está diciendo, la novia no puede reconocer a ningún otro jefe. No, señor, no hay ningún obispo, ni nada. Ella reconoce una sola cabeza, Cristo. Ahí donde se confunde la denominación, dice, ahí está diciendo Jesucristo. No, ahí está diciendo Cristo. Así es, Señor. Porque Jesucristo fue un Cristo. Fue el Cristo. Jesucristo fue el Cristo. Pero nosotros somos Cristos. Cristos pequeños. Por eso la Biblia dice, vendrán falsos Cristos. Quiere decir que van a ser Cristos, pero van a ser falsos. Hermano, tan clarita la Biblia. Señor. Entonces dice, ella reconoce una sola cabeza, Cristo. Y Cristo es la palabra. Oh, hermano, cómo me encanta esto. Sí, Señor. Vamos a ir a Isaías 55, 4, 5 para que vean que él está diciendo que la novia solo va a reconocer a ese jefe. Dice el verso 3, 55, 3. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Sí, ahí lo termino, ahí lo dejo. Porque quiero ver, sí, ahí lo dejo. Sí, ahí lo voy a dejar. Dice, inclinad vuestro oído. Eso es lo primero que está diciendo el profeta Isaías allá, fíjense, 2700 y pico de años antes de nosotros. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Dios está haciendo un llamado. Fue escrito allá, pero el llamado lo está haciendo aquí, ahora. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Ese es el pacto, hermano, las misericordias firmes que tuvo con David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Usted sabe, por eso tengo la escritura esa, como dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. ¿Por qué? Porque está hablando de este testigo. Ahí está hablando el testigo, está diciendo, vengo en breve. Aquí va a venir ese testigo a mostrarnos que él ha sido un testigo, de que él ha sido restaurado, fíjese, a un Dios como Adán. Sí, Señor, amén. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste. Alguien dice, hermano, pero algún denominacional puede decir. Alguna persona que oiga este mensaje va a decir, no, pero ahí está hablando de Jesucristo. No es Jesucristo, vea el verso 5. Está diciendo, he aquí llamarás a gente que no conociste. Si fuera Jesucristo, ¿cómo va a decir que Él me llamó y no me conoció? Si está diciendo que me conoció antes de la fundación del mundo. Hermano, para que piense. He aquí llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué? Por causa de Jehová tu Dios. Entonces este gran hombre, este gran jefe, este gran maestro, fíjense, tiene un Dios que se llama Jehová. Ese jefe redimido y restaurado tiene un Dios que se llama Jesucristo. Ese jefe tiene un Dios llamado Jesucristo y yo también tengo un Dios llamado Jesucristo. Entonces dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. ¿Por qué sigo yo a ese jefe? Por causa de Jehová mi Dios. ¿Por qué razón? Porque ese jefe sí ha traído, fíjese, el poder de Jehová sobre él. Como lo hizo Moisés, Moisés habló de él. Moisés dijo, profeta como yo le va a levantar el Señor. Entonces dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Sí? Ahora dice el profeta, fíjese, él viene para llevarse a su novia. Él ahora viene como rey. Él está buscando su reino. Amén, amén y amén. En este libro está todo el secreto, envuelto alrededor de 7 sellos. Oh hermanos, 7 sellos esperando que Él venga. Amén. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por este privilegio que nos diste una vez más de poder compartir con mis hermanos la palabra que ha sido hablada y traída por el séptimo mensajero. Padre, estamos muy agradecidos porque tú nos escogiste de entre los del mundo para poder ver estas cosas y entenderlas. Te ruego, Señor, especialmente por aquellos que no han obedecido la palabra de Dios, que hoy, esta noche, puedan tomar una decisión y que ellos puedan obedecerla completamente, Señor. Porque hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer y las vamos a hacer, Señor.
Padre amado, te damos las gracias por eso, encomiendo cada corazón en tus manos y que nos lleves con bien, con seguridad a nuestro lugar de reposo. Por el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.